Saludos cordiales, nuevamente nos encontramos en un nuevo video para poder abordar el tema sobre revisión sistemática de la literatura, cómo diseñar un protocolo de búsqueda y algunos lineamientos sobre búsqueda de documentos. Los temas que trataremos en los siguientes videos está dividido en tres partes. La primera se ocupará de la revisión sistemática de la literatura, para poder comprender en esencia de qué se trata y cuáles son los pasos a seguir. En el segundo video abordaremos cómo diseñar un protocolo de búsqueda, definiéndola poniendo énfasis en los objetivos y en las preguntas de investigación, tratando de entender o comprender cómo se elabora o en qué consiste un mapeo sistemático, para luego presentar un diagrama de flujo de cómo seleccionar documentos para una revisión sistemática. Y el tercer video pretendemos hacer algún esfuerzo por dejar algunos lineamientos a modo de buenas prácticas para la búsqueda de documentos, revisando algunas bases de datos, algunos criterios de selección y colocando algunos ejemplos. Empecemos con esta primera parte que tiene que ver con la revisión sistemática de la literatura. Si nosotros quisiéramos definir, diríamos que una revisión sistemática es un artículo de síntesis de la evidencia disponible. En esta primera definición deberíamos llamar la atención al término síntesis de la evidencia disponible. Eso quiere decir que vamos a ser capaces de recolectar, de acopiar un volumen significativo de información existente, y este volumen de información deberíamos nosotros ser capaces de sintetizarla y presentarla en un documento. Según este autor, la revisión sistemática es un artículo. ¿Ok? Entonces, la síntesis de la documentación procesada deberíamos presentar en un artículo. Otro aspecto importante es que estos documentos, estos estudios, no solamente deberían abordar aspectos cuantitativos, sino también aspectos cualitativos. Quiere decir que la síntesis corresponderá a evidencia teórica y también la síntesis considerará resultados procesados de manera cuantitativa. La evidencia de esta información cuantitativa y cualitativa provienen de estudios primarios, ¿correcto? Entonces, esta información será procesada y presentada en distintos formatos. Las revisiones sistemáticas son artículos que nosotros los podemos encontrar en las diferentes bases de datos presentadas, como en los ejemplos que estamos mostrando a continuación. Y también, por tratarse de un video orientado a estudiantes de ciencias empresariales, he querido añadir algunos estudios que corresponden a variables que son tratadas por nosotros, los de las ciencias empresariales. Por ejemplo, aquí hay una revisión sistemática sobre lo que es quiebra empresarial. Aquí hay otro documento, otra revisión sistemática sobre incumplimiento de obligaciones tributarias, y también tenemos un tercer documento sobre costo-beneficio. Las revisiones sistemáticas como estudios que muestran una síntesis proviene y existe, y nosotros lo podemos evidenciar en las diferentes bases de datos y poder nosotros tener algunos documentos como guías. Estos documentos están en estos enlaces para el interés de alguno de ustedes. También podríamos definir las revisiones sistemáticas como un diseño de investigación observacional y retrospectivo. Entonces, debemos llamar la atención que dentro de las características de las revisiones sistemáticas debemos comprender que son
estudios no experimentales, estudios que se concentran en la búsqueda de evidencias en estudios previos. Y es retrospectivo porque los estudios identificados necesitamos encontrarlos en las bases de datos que nosotros luego revisaremos, ¿correcto? Si es que nosotros quisiéramos añadir algunas características adicionales a lo observacional y retrospectivo, podríamos decir que una revisión sistemática de la literatura obedece a un diseño con un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Asimismo, una revisión sistemática formaría parte de las investigaciones aplicadas, que son las que van a tratar de buscar solución a alguna necesidad, algún requerimiento. Sin lugar a dudas, las revisiones sistemáticas son de nivel descriptivo, de diseño observacional o no experimental, de corte longitudinal, porque pretende hacer un estudio retrospectivo en un espacio temporal. Son estudios, valga la redundancia, retrospectivos, y la técnica aplicada sería la revisión documentaria. La unidad de análisis serían los estudios o artículos científicos, y la muestra sería el número de estudios seleccionados, siendo nuestra muestra no probabilística por conveniencia, porque nosotros delimitaremos cuáles son los criterios de inclusión y cuáles deberían ser los criterios de exclusión al momento de seleccionar los estudios que vamos a reportar, que vamos a sintetizar dentro de nuestras revisiones sistemáticas. En adición, podríamos decir que una revisión sistemática de la literatura es una revisión que recopila y analiza críticamente múltiples estudios, y esta revisión se realiza a partir de un proceso sistemático. Entonces, la revisión sistemática de la literatura no es una recopilación improvisada de información existente, sino más bien obedece a un proceso sistemático. Si es que nosotros quisiéramos identificar parte de esos procesos, entonces deberíamos decir que para abordar una revisión sistemática de la literatura, en primer lugar tendríamos que hacer una planificación del trabajo, luego tendríamos que recolectar información, luego tendríamos que analizar la información, luego procederíamos a redactar el informe y finalmente a incluir conclusiones y revisiones de los documentos abordados. Pasos a seguir para una revisión sistemática de la literatura. En primer lugar, comentábamos que deberíamos planificar el trabajo. ¿Qué aspectos involucra el paso número 1 de la planificación del trabajo? En principio, deberíamos nosotros definir cuáles van a ser los objetivos de la revisión. Recordando que son estudios descriptivos, entonces correspondería definir objetivos a nivel de análisis de la información seleccionada. Analizar, describir, sintetizar, comparar información. Entonces, las revisiones sistemáticas en la fase de la planificación deberían tener en cuenta los objetivos que deberían ser abordados. Seguidamente, sin lugar a duda, tendríamos que formular una pregunta de investigación. Para poder dar respuesta a los objetivos, nosotros necesitamos un cuestionamiento para poder dar orden a la búsqueda de nuestra información. Sin lugar a duda, parte de la planificación debería ser la identificación de las palabras claves que deberían estar vinculadas tanto a las preguntas formuladas como a los objetivos
planteados. Son estas palabras claves que posteriormente nos van a ayudar en la búsqueda de los estudios que nosotros vamos a evaluar para su incorporación en las revisiones sistemáticas. También nosotros tenemos que definir cuál va a ser la estrategia de búsqueda. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para que nuestra búsqueda sea productiva, que sea eficiente, entonces nosotros tenemos que definir cuál va a ser la estrategia de búsqueda. Dentro de la estrategia de búsqueda, nosotros podríamos definir los espacios temporales, los tipos de revista a la cual quisiéramos abordar. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio de tal magnitud que quisiéramos abordar algunos tipos de empresa, por ejemplo, quisiéramos hacer un estudio sobre la rentabilidad social, pero quisiéramos hacerlo en empresas públicas. Entonces nosotros tenemos que definir cuál es el derrotero antes de proceder a hacer la búsqueda correspondiente. Y sin lugar a duda, también tendrá que ver con la identificación de algunas bases de datos, de algunas bibliotecas virtuales que nos permitan acceder a la información que nosotros requerimos. La segunda parte tendría ya que entrar a la fase de la recolección de la información. Entonces, nosotros necesitamos entender, necesitamos comprender que la revisión sistemática tiene que ser el reporte que vamos a hacer de la revisión sistemática tiene que ser un reporte que tenga la recolección de información debidamente documentada. O sea, tenemos que documentar el proceso de recolección de información para evidenciar que no ha sido una recolección improvisada o informal. Nosotros, luego de documentar el proceso, también tenemos que hacer la selección de los estudios. Tenemos que definir cuáles son los criterios que nos van a permitir identificar aquellos estudios que van a ser parte de nuestro reporte final. También tendremos que definir algunos criterios que permitan evaluar la calidad del documento que yo voy a incorporar en mi informe para finalmente hacer la extracción de los datos. Entonces, si es que nosotros quisiéramos tener una orientación de cuáles son los pasos a seguir en la fase de la recolección, entonces diríamos, tenemos que tener cuidado porque el proceso de recolección lo tenemos que documentar. Tenemos que tener una selección de los estudios basados en criterios. Criterios de inclusión, criterios de exclusión. Tendríamos que definir cuáles son los criterios para decir, este documento es el documento que a mí me vale. Este es el documento que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque tenemos criterio para determinar la calidad del documento que nosotros vamos a incluir. Por ejemplo, un criterio para calidad podría ser que la información que nosotros vamos a seleccionar sea información que proviene de bases de datos arbitradas. Otro criterio podría ser que los artículos, los estudios que vamos a incorporar sean artículos empíricos o artículos científicos, dejando de lado los artículos de revisión. Finalmente, concluiríamos la fase de la recolección con la extracción de los datos o la obtención de los datos. El tercer paso tiene que ver con el análisis de la información. Una vez extraídos los datos, estos deben incluirse, debería organizarse un conjunto de acciones para poder realizar el análisis de la información. Por ejemplo, un análisis de tendencias, ¿sí? ¿Cuál ha sido el comportamiento del tema que yo pretendo incluir en mi revisión en el periodo de estudio? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. También nosotros deberíamos incluir las diferentes formas como han sido abordados los temas, cómo ha ido variando la materia en estudio. Si estoy hablando del control interno,
tal cual lo conocemos ahora, pero 10 años atrás se le conocía con el mismo nombre, o el control interno tenía una forma de comprensión diferente y ha ido cambiando en el tiempo. ¿Cuáles son los modelos que han ido incluyéndose en la literatura académica? Las diferentes escuelas han ido incorporando modelos teóricos a partir de la práctica dentro del quehacer empresarial. El análisis de la información también incluye la evaluación de las técnicas e instrumentos utilizados dentro de la evaluación de los documentos que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, pueden haber estudios que han sido desarrollados aplicando la técnica de la revisión documentaria, estudios cuyas variables han sido cuantitativas y han sido procesados con algún tipo de estadística, mientras por otro lado podemos tener estudios que han sido administrados con variables cualitativas y que han usado una encuesta como técnica y un cuestionario como instrumento. Entonces, va a depender de cuál es el modo en que nosotros estamos encontrando los datos extraídos para poder organizar una serie de análisis de forma comparativa, de forma de tendencia, de técnicas e instrumentos utilizados, de periodos coberturados, de modos como han sido tratados la información. Concluido el análisis de la información, procedemos a la redacción del informe final. El informe será redactado considerando cuatro aspectos, 4 partes. En la parte introductoria, en la que incluimos los objetivos, en lo que incluimos las preguntas planteadas. En la introducción acercamos alguna parte de los modelos teóricos, de la teoría identificada, para luego en la segunda parte caracterizar con el diseño de la metodología planteada que hace un momento estuvimos abordando, considerando que una revisión pues es un estudio no experimental, es un estudio retrospectivo, es un estudio longitudinal, es un estudio descriptivo y todas aquellas características que nosotros hayamos añadido. Por ejemplo, en el trabajo con la muestra, para definir cuáles han sido los criterios de inclusión, cuáles han sido los criterios de exclusión. Finalmente, los resultados que nosotros esperamos y terminaríamos con la discusión de nuestro informe. Finalmente, la cuarta parte corresponde a las conclusiones y la revisión del documento, recordando que las conclusiones pues son las respuestas a los objetivos y preguntas de investigación. Entonces, esta parte es muy importante comprender cuáles son aquellos pasos que nosotros vamos a seguir al momento de hacer una revisión sistemática y qué aspectos debemos tener en cuenta en cada uno de los pasos explicados. Si nosotros quisiéramos hablar de una estructura de este estudio denominado revisión sistemática de la literatura, pues nosotros tendríamos ya una primera esquema, ¿sí? Donde tenemos una introducción en la que se justifica la revisión, en la que se formulan las preguntas, las definiciones de los conceptos básicos, los protocolos de investigación, el proceso de búsqueda como parte de la metodología, los resultados, las discusiones y las conclusiones. Si quisiéramos ver una segunda estructura, pues lo vemos en la tabla ahí mostrada. Los recuadros rojos llaman la atención al interés de estos videos, que está orientado a los aspectos tanto de la metodología de lo que es la revisión sistemática, o sea, de qué trata, cómo se desarrolla una revisión, y también a los procesos de búsqueda de documentos, que sin lugar a duda lo iremos desarrollando en las siguientes partes. Finalmente, dejamos un ejercicio para que cada uno de ustedes pueda realizarlo, ¿sí? Que hemos denominado casuística. Nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes
En primer lugar, busque un documento de revisión sistemática de la literatura, cualquiera que encuentres, y en ese documento te concentres e identifiques los aspectos clave del proceso sistemático en ese documento. Entonces, deberías encontrar en ese estudio, en esa revisión sistemática que te invito a buscarlo, ¿qué aspectos de la planificación se han aplicado? ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Cuáles han sido las preguntas? ¿Cuáles han sido las palabras claves? ¿Cuáles han sido la estrategia de búsqueda? ¿Y cuáles son las bibliotecas virtuales que han pretendido acceder? Luego, te reto a que tú puedas identificar los aspectos respecto a la recolección de la información. ¿Qué documentación? ¿Cómo han documentado el proceso? ¿Qué estudios han sido seleccionados? ¿Cómo se ha hecho el análisis de la calidad? ¿Y cuál ha sido el procesamiento de la extracción de datos? En la parte 3, quisiéramos que tú puedas identificar los aspectos del proceso de análisis de la información. ¿Cuáles han sido las tendencias o qué tendencias se han identificado? ¿Cuál es la variedad, los modelos, las variables y las técnicas e instrumentos aplicados? Y finalmente, tú puedas identificar los aspectos vinculados a la redacción del informe, ¿sí? Identificar cuáles han sido los argumentos de la introducción, cuáles han sido los argumentos principales en la metodología, los resultados y la discusión. Y finalmente, que identifiques cuáles han sido las conclusiones, si realmente las conclusiones están dando respuesta a los objetivos planteados en los estudios que tú revisarías, y que te invito a que lo hagas porque de esta manera tú pondrías en práctica la teoría descrita minutos atrás. Bueno, ya llegamos a la parte final de este primer video. Espero que les saques provecho y vamos a realizar nuestro ejercicio para poder poner en práctica lo estudiado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.